Para el siguiente tema vamos a hablar de las funciones cuadráticas. Tenemos que recordar varias propiedades de la función cuadrática antes de hablar de los propios ejercicios. Una de las primeras características que quiero recordar, que en ocasiones olvidamos, es una propiedad muy importante que tiene el eje de simetría. Recordemos primero que el eje de simetría es una recta vertical que divide la cuadrática en dos partes iguales. Por algo se llama eje de simetría. Ahora, esta recta tiene una propiedad muy importante con respecto a las soluciones o mejor dicho, las intersecciones de la función cuadrática con el eje de las x. Resulta que el eje de simetría, precisamente al dividir la cuadrática en dos unidades iguales, la distancia que existe del eje de simetría a los puntos tanto a la izquierda como a la derecha es igual. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, que el eje de simetría en este caso es x igual menos 4 y saben que la recta o la cuadrática interseca el punto menos 7,0, con solo estos dos datos yo podría decir cuáles son las coordenadas del otro punto de intersección, porque la distancia de ese punto al eje de simetría es igual tanto para la izquierda como a la derecha. Por ejemplo, la distancia del eje de simetría menos 4 a este otro punto de menos 4 a menos 7 hay una distancia de 3 unidades. Entonces, regresándonos 3 unidades a la derecha en este caso, sabemos que debe intersecar en el valor de menos 1, o sea en el punto menos 1,0. Entonces, si por ejemplo en un ejercicio a mí me dicen el eje de simetría es tanto y interseca la función cuadrática en el punto tal, entonces simplemente determinamos la distancia que existe del eje de simetría a ese punto y nos regresamos para la otra dirección para determinar el otro punto de intersección. Claro está, hay que tener claro si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo para determinar si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, número 2. El eje de simetría no solamente lo podemos utilizar para los puntos de intersección. Si yo, por ejemplo, conozco que la función cuadrática contiene el punto 2,7, por decir algo, o ponerlo en este caso, digamos que tiene el punto menos 8,6, por decir algo, menos 8,6. Y el eje de simetría es menos 4, entonces simplemente, como de menos 4 a menos 8 hay 4 unidades, entonces yo también puedo decir 4 unidades hacia la derecha, entonces que en 0, bueno, hagámoslo mejor porque en esta gráfica que tenemos no parece. Digamos que fuera de menos 8 diera en menos 10, eso sí nos funcionaría mejor. En menos 10 diera 8, entonces de menos 4 a menos 10 tenemos 6 unidades de distancia. Entonces a la derecha también debe cumplirse, bueno, 6 unidades a la derecha serían 2 y al 2 también debe corresponder el valor de 10. ¿Ok? Entonces nosotros podemos determinar diferentes puntos que pertenecen a la gráfica de la función cuadrática simplemente teniendo un punto de la función y el eje de simetría. Con esos dos datos podemos determinar otro punto de la función cuadrática. ¿Ok? Y eso es una propiedad del eje de simetría que rara vez consideramos. Y es una propiedad bastante interesante. Por otro lado, recordemos propiedades de las cuadráticas. Cuando una cuadrática, el valor de A es positivo, ella es cóncava hacia arriba. Cuando el valor de A es negativo, es cóncava hacia abajo. ¿Ok? El valor de B, básicamente, tiene algunas características, pero la más importante es que con respecto al valor de B cambia el eje de simetría. Noten que como cambiamos el valor de B cambia el eje de simetría y conforme cambiamos el valor de A también cambia el eje de simetría. Por algo es que el eje de simetría tiene por fórmula menos B entre 2A, depende de ambas. El valor de C es una característica más notoria porque el valor de C corresponde a donde corta la función cuadrática el eje de la Y. Si C es 34, corta el eje de la Y en 34, en Y 34. ¿Ok? Entonces, característica número 1, si la A es negativo es cóncava hacia abajo, si es positiva es cóncava hacia arriba. El valor de C indica donde corta el eje de la Y, ¿verdad? Y por último, tener claro que el eje de simetría divide la función cuadrática en dos partes iguales y la distancia que existe tanto a la izquierda
como a la derecha son exactamente iguales. Ahora sí, hablando propiamente de ejercicios con respecto a la función cuadrática, digamos, en el ejercicio 199 dice si f es la función cuadrática dada por f de x igual a x al cuadrado menos 1 con a mayor a 0, o sea, la función es cóncava hacia arriba. Y como c es menos 1, la constante, sabemos que corta en menos 1. Entonces es cóncava hacia arriba, corta en menos 1 y nos preguntan dónde interseca el eje de las x. Recuerden, una función, sea cual sea, cuando corta el eje de las x, la y vale 0. Entonces, esto es lo mismo que poner y. Entonces queda y igual a x al cuadrado menos 1. Pero como es eje x, esta y la sustituimos por 0. Igual a x al cuadrado menos 1. Este 1 que está restando, lo pasamos a este lado a sumar. Esta que está multiplicando, la pasamos a dividir. Por lo tanto, x es la raíz positiva y negativa de esto. Positiva y negativa de raíz de 1 sobre a. Ahora, la raíz de esto es lo mismo que poner, bueno, la raíz de 1 es 1, la raíz de a sigue siendo raíz de a, la positiva y la negativa. Entonces, la respuesta correcta es, de las que están contempladas, es menos 1 sobre raíz de a, coma, la y que sabíamos que era 0. En el ejercicio siguiente dice la gráfica de la función dada por f de x igual a x menos 1 al cuadrado menos 4 interseca el eje y en, bueno, ¿dónde interseca el eje y? Igual que en el anterior, toda función cuadrática o función lineal, cualquier función, si corta el eje de la x tiende el valor de 0. Entonces sustituimos la x por 0 y nos queda 0 menos 1 al cuadrado, eso es, evaluando esta expresión, resulta el valor de menos 3. Por lo tanto, la función corta el eje de la y en 0, menos 3. ¿Ok? El eje de simetría de la gráfica de la función dada por f de x igual a x por 2 menos x. Aquí quiero rescatar otra propiedad del eje de simetría. Retomemos un momentito otra vez esta gráfica. Como la distancia del eje de simetría es igual tanto a la izquierda para la derecha de los puntos de intersección con el eje de las x, también podríamos decir que el eje de simetría se encuentra exactamente al medio de ambos puntos. Entonces quiere decir que si nosotros conocemos las soluciones o los puntos de intersección de esa cuadrática con el eje de las x, o lo que es lo mismo, resolver la función como una ecuación cuadrática, entonces nosotros podemos decir quién es el eje de simetría. Simplemente con sumar las dos soluciones de x y dividirlas entre 2, porque es exactamente el punto medio. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos que una función cuadrática interseca el eje de las x en 2,7 y en 3, en 2,0 y en 10,0, entonces simplemente hacemos 2 más 10, 12, entre 2, 6. El eje de simetría es x igual 6. Y no tendríamos que depender de conocer el valor de b y de a para usar la fórmula. Si yo conozco esos dos puntos, el eje de simetría es exactamente al centro. X igual al punto medio. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, cuando conozcamos quién es a y quién es b. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta función cuadrática. Podríamos desarrollar la multiplicación y calcular el eje de simetría, pero hagámoslo de esta manera alternativa. Como esto es como les digo, basta con saber las soluciones de la ecuación cuadrática. Entonces, como esto es un producto igual a 0, igualamos a 0 cada parte. X igual 0 y 2 menos x igual a 0. Ya esto es 0. Aquí la x está restando, pasa a sumar, dando 2. El eje de simetría se encuentra exactamente a la mitad. Entonces simplemente hacemos 2 más 0 dividido entre 2, porque es a la mitad. Eso nos da 1. Entonces quiere decir que el eje de simetría es x igual 1. Y no tuvimos que desarrollar la multiplicación. Pero digamos, supongamos que eso no lo sabemos. Verifiquemos que efectivamente sí es 1. Si hubiéramos desarrollado la multiplicación, x por 2 da 2x y x por menos x da menos x al cuadrado. El eje de simetría tiene por fórmula menos b entre 2a. Aquí b es 2, entonces queda menos 2 entre 2 por a, que es menos 1, entonces queda 2 por menos 1.
Evaluando, eso da que x es igual a 1, que coincide con la respuesta anterior. Entonces, el eje de simetría en este caso es x igual 1. Si f es la función dada por f de x igual a 6 menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado, entonces un intervalo donde f es estrictamente decreciente es. Esto es muy importante. La función cuadrática, nosotros para saber dónde es creciente o decreciente, dependemos primero de conocer su concavidad. Si a es negativo, como en este caso que es menos 2, entonces es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la primera mitad de nuestra función cuadrática hasta el eje de simetría es creciente y la segunda mitad es decreciente. Ok, nos están pidiendo dónde es decreciente. Entonces, sabemos que es la segunda mitad del eje de simetría a más infinito. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular primero que nada el eje de simetría. Entonces, eso sería menos b entre 2a, que sería menos de la fórmula, el valor de b que es menos 1, entre 2 por el valor de a, que es menos 2. Evaluamos la expresión y nos da menos un cuarto. Por lo tanto, la función es decreciente de menos un cuarto a más infinito. El menos un cuarto lo ponemos abierto porque ese valor es tanto creciente como decreciente. Entonces la respuesta correcta es la opción C. El ejercicio 203 dice, el ámbito de la función f dada por menos x al cuadrado menos 5x más 6 es, nos piden el ámbito. Para empezar, igual que en el anterior, necesitamos primero conocer la concavidad. Aquí a es menos 1, o sea el valor de x2 es menos 1 y es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el ámbito de esta función cuadrática va a venir desde menos infinito hasta la y que le corresponde al vértice de la función cuadrática. Ahora, tenemos dos alternativas para calcular esto. Alternativa número 1. La y del vértice se puede calcular mediante la fórmula menos discriminante entre 4a. Entonces calculamos el discriminante, que es b a la 2 menos 4ac. Recuerden que el b lo ponemos siempre entre paréntesis. Entonces menos 5 al cuadrado menos 4 de fórmula por a, que es menos 1, por c, que es 6. Eso da 49. Por lo tanto, la y del vértice es menos 49 entre 4 por a, que es menos 1, y eso resulta 49 cuartos. Por lo tanto, el ámbito viene desde menos infinito abierto hasta 49 cuartos cerrado. ¿Ok? Otra alternativa es determinar cuál es la x del vértice mediante la fórmula menos b entre 2a y evaluar este valor en la función. Aquí hicimos la evaluación paso por paso, pero ustedes perfectamente podrían escribir la cuadrática en sus calculadoras, presionar cal y escribir el valor de menos 5 medios. Eso resulta precisamente el 49 cuartos. Y el ámbito entonces es consistente a menos infinito a 49 cuartos. Ustedes pueden decidir el método que mejor prefieran. La respuesta correcta sería la opción A. En el ejercicio 204 dice, el eje de simetría de la gráfica de la función f dada por f de x igual a 4x al cuadrado más x menos 2, con a distinto de 0. Corresponde a, bueno, el eje de simetría simplemente usamos la fórmula menos b entre 2a, entonces b en este caso es 1, entonces menos 1, entre 2 veces el valor de la a, que en este caso, bueno, la a es la expresión que tiene x al cuadrado, que corresponde a todo el 4a. Entonces 2 por 4a. Eso nos da menos 1 entre 8a. ¿Ok? Y la respuesta correcta sería la opción D. En el ejercicio 205 dice, el vértice de la gráfica de la función f dada por menos x más 2x al cuadrado menos 6 es, ok, esta es la fórmula del vértice. La x es menos de fórmula el valor de b, que b es menos 1, entonces queda menos menos 1 entre 2 por a, y a es 2, entonces 2 por 2. Esto resulta un cuarto. Ahora, la y del vértice la podemos calcular mediante esta fórmula, por lo tanto deberíamos calcular el valor del discriminante. Pero recuerden, también pueden hacerlo de esta manera. Escriben la cuadrática, la función cuadrática en sus calculadoras, presionan cal y le dan el valor de un cuarto. Eso también les va a dar la y del vértice. O hacemos este cálculo. B a la 2 menos 4ac, discriminante que obtenemos que es 49, y entonces el vértice es menos 49 entre 4 por a, que es 2.
nos da menos 49 octavos. Entonces la respuesta correcta es un cuarto, coma, menos 49 octavos. Es la opción C. Ejercicio 206. Un punto donde la gráfica de la función f dada por f de x igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3 interseca el eje x. Recuerden que si es el eje x, la y vale 0, entonces es equivalente a resolver la ecuación cuadrática 2x a la 2 más 5x menos 3. No nos compliquemos tanto en este caso, podemos resolverlo por inspección, podemos resolverlo por fórmula general o podemos resolverlo simplemente con la calculadora dándole el valor de a 2, b 5 y c menos 3, que nos da la solución de un medio y menos 3. Por lo tanto, como nos están pidiendo un punto, es un medio para x y la y es 0, menos 3 para x y la y es 0. Entonces un punto es el menos 3,0, que es la opción C. En el ejercicio 207 dice, si h es la función dada por h de x igual a 2x a la 2 menos x más 3, entonces el vértice de la gráfica de h es, ok, recuerden que el vértice sigue siendo esta fórmula, menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a para la y. Menos b, recuerden que este menos sería de fórmula, menos, y el valor de b es menos 1, entonces queda menos, menos 1. Entre 2 por a, entre 2 por 2 queda un cuarto. Ahora, el valor de la y del vértice la podemos calcular con la fórmula esta, menos discriminante entre 4a, calculamos el discriminante, recuerden que cuando sustituyen b debe ser entre paréntesis, b es menos 1, entonces menos 1 a la 2, menos 4 por a que es 2, por c que es 3, eso resulta menos 23. Una nota importante sobre este discriminante. Cuando el discriminante de una cuadrática da negativo, significa que ella no interseca el eje de las x. Eso es un detalle muy importante. Cuando el discriminante era 0, lo intersecaba solo en un punto. Y cuando era positivo, lo interseca en dos partes. Bueno, en fin. La y del vértice es menos de la fórmula. Discriminante que es menos 23 entre 4 por a que es 2. 4 por 2. Eso nos da 23 octavos. Por lo tanto, el vértice es un cuarto, 23 octavos. También podemos obtener esa y del vértice sin necesidad de calcular el discriminante y esta fórmula, evaluando en la función el valor de la x del vértice, que es un cuarto, que fue el valor que obtuvimos. Entonces esto es 2 por la x, que es un cuarto a la 2, menos un cuarto más 3. ¿Ok? Eso nos da, precisamente al evaluarlo, 23 octavos. Y esa sería el vértice solicitado, que es la opción D. En el ejercicio 208 dice, la gráfica de la función f con f de x igual a 2 menos 4x2 sobre 2 interseca el eje y en, bueno, si es el eje y, la x vale 0, entonces simplemente sustituimos esta x por el valor de 0, quedando 2 menos 4 por 0 a la 2 entre 2. Como estos 0 se elimina, porque cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. Entonces queda 2 sobre 2 igual 1. O simplemente volvamos la expresión que nos da 1. Entonces la x vale 0 y la y es 1. La respuesta correcta es la opción A. En el 209 dice si f es la función dada por menos x al cuadrado más 2x más 1, entonces el ámbito de f es bueno. Aquí es muy importante tener clara la concavidad. Aquí la a es 1 negativo, por lo tanto a es negativo y es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el ámbito en este caso va de menos infinito hasta la y del vértice. ¿Ok? Entonces, la opción correcta ya sabemos que está entre la a y la c, forzosamente. Ahora, el vértice lo podemos calcular mediante la fórmula menos discriminante entre 4a, que serían estos cálculos, o sencillamente pueden calcular la x del vértice, que sería menos b entre 2a, que eso daría menos 2 entre 2 por menos 1, sería 1. Y evaluamos la función en 1. En 1 esto tiene que darnos menos 1 a la 2 da menos 1, más 2 por 1, 2, 2 menos 1 es 1, y 1 más 1, 2, que precisamente consiste con la misma solución que obtuvimos acá. Bueno, en fin, el ámbito entonces de menos infinito a 2 cerrado, que sería la opción A. Considere las funciones f y g definidas por los siguientes criterios. ¿Para cuáles de ellas la gráfica es cóncava hacia abajo? Ok. Bien, para la función f de x igual a 1 menos x al cuadrado, tenemos que tener algo claro. Aquí desarrollé todo el producto notable, ¿ok? Pero también,
simplemente deberíamos tener claro que es el valor que va a tener la A, el valor numérico que va a tener la X, ¿verdad? De grado 2. El de grado 2 es cuando yo elevo esta X a la 2, pero ese va a quedar de signo positivo, entonces va a ser cóncava hacia arriba, ¿ok? Pero veámoslo con el producto notable. Recuerden que es el primero al cuadrado menos 2, que es un 2 que multiplica a este y a este. 2 por 1, 2 por menos x da menos 2x. Bueno, aquí esto está mal, esto debería ser un 2x, ¿ok? Más este al cuadrado, que resulta x al cuadrado. Pero al final no nos afectó este error, aunque, repito, esto es 2x. Entonces, aquí, esto sería que x al cuadrado, la a es 1, por lo tanto es cóncava hacia arriba y nos piden que sea cóncava hacia abajo. En esta otra, a claramente es 1, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Entonces ninguna de las dos es cóncava hacia abajo, la respuesta es ni f ni g. En el 211 dice, sea f una función cuadrática dada por la siguiente fórmula, 3x a la 2 más bx más c. Si el vértice de la gráfica de f es menos 2, 3, entonces el valor de c es, ok. Sabemos que el vértice viene dado por menos b entre 2a igual a menos 2, ok. Con eso podemos averiguar el valor de b, porque ya sabemos el valor de a, lo que nos falta es b. Entonces, esto es menos b entre 2 por a es 3, entonces entre 2 por 3 que es 6. Ese 6 que divide pasa a multiplicar, ¿ok? A menos 2, entonces queda menos b igual a menos 12. Por lo tanto, pasando el menos 1 a dividir, queda que b es 12. Ahora, podemos averiguar el valor de c de distintas formas. La manera más sencilla es simplemente evaluar este punto en la función, porque sabemos que en menos 2 tiene que darnos 3. Entonces, la función en menos 2 es simplemente sustituir la x por el valor de menos 2 e igualarlo a 3, que debe ser el resultado. Entonces queda 3 por, recuerden siempre sustituir la x entre paréntesis, entonces queda menos 2 a la 2, más la b, que ya sabemos que es 12, por x. Esto deberíamos haberlo puesto entre paréntesis, más c. Finalmente esto evaluado, 3 por menos 2 a la 2, esto va a darles 12, menos 2 por 12 da menos 24, más c igual 3. Como es de primer grado, letra de un lado, números del otro. Dejamos la c de este lado y el 12 pasa a restar y el 24 pasa a sumar. Y esto resulta 15, por lo tanto el valor de c es 15. Recuérdese, nota importante, y se les ha dicho anteriormente, cuando ustedes les dan el resultado que son normalmente de fórmulas, busquen la fórmula correspondiente e igualenlo. Eso siempre les va a dar a ustedes la información que necesitan para resolver el verdadero ejercicio que les están preguntando. En este ejercicio dice, sea f una función cuadrática dada por ax2 más bx menos 2. Si x igual 3 es el eje de simetría de la gráfica de f y f de 3 es mayor a 0, entonces se cumple con certeza que, ok. Veamos varias características con la gráfica para podernos ubicar. Sabemos que el eje de simetría es 3, ok. Entonces, también sabemos que nuestra función, el AC es menos 2, o sea, corta el eje de la y en el valor de menos 2. Si este es el eje de simetría y corta en menos 2, entonces forzosamente nuestra gráfica tiene que ser cóncava hacia abajo. De todas formas, también sabemos que la imagen para el valor de x igual 3 es un número positivo. Por lo tanto, al valor de 3 tiene que corresponder un número positivo sobre el eje de las x. Ahora bien, con certeza, ¿qué podemos asegurar? Bueno, como vemos, es cóncava hacia abajo, entonces sabemos que A es de signo negativo. Ahora, sabemos que menos b entre 2a es igual a 3 porque corresponde a la fórmula del eje de simetría y sabemos que el eje de simetría es 3. Recuerden, si conocen algo que es resultado de una fórmula, busquen la fórmula e igualenlo. Eso nos da la información que ocupamos. Ahora, a es negativo, por lo tanto 2 por a es de signo negativo. Menos b sería entonces ¿a qué? Bueno, si este número negativo yo lo paso a multiplicar, 3 por un número negativo sigue siendo negativo. Entonces resulta que menos b es negativo.
Pero si menos b de signo negativo, cuando nosotros pasamos el menos 1 como a dividir, negativo entre negativo da positivo. Entonces la b realmente es de signo positivo. Entonces ya tenemos toda la información que ocupábamos. Es cóncavo hacia abajo, a es negativo. Eso consistía con la opción 6D. Pero la b resultó ser positiva, que consiste en la opción C. A negativa menor a 0 y b mayor a 0. En este ejercicio dice, sea f una función cuadrática dada por f de x igual a x al cuadrado menos 6x menos 5. Otra vez no sabemos quién es a, pero x igual a menos 2 es el eje de simetría de la gráfica de f. Entonces, ¿cuál es el ámbito de f? Bueno, lo primero, para poder definir correctamente el ámbito, yo necesito saber quién es a, para saber si es cóncavo hacia arriba o si es cóncavo hacia abajo, para saber si el ámbito va del y del vértice más infinito o de menos infinito hacia la y del vértice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, y nos dieron el eje de simetría, entonces vamos a buscar la fórmula del eje de simetría e igualarla. Entonces queda que x es igual a menos b entre 2a, que es el eje de simetría, igual a menos 2. Conocemos el valor de b, que es menos 6, entonces va a quedar menos de la fórmula, el valor de b, que es menos 6, entre 2 por a, que es igual a menos 2. Entonces, este menos y menos se eliminan y queda 6 entre 2a igual a menos 2. Este 2a pasa a multiplicar 2 por menos 2, da menos 4a. Finalmente, este menos 4 que está multiplicando la a pasa a dividir y el menos se pone arriba. Y esta fracción simplificada resulta 3 medios negativo. Por lo tanto, el valor de a es negativo y nuestra función cuadrática resultó entonces ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el ámbito viene desde menos infinito a la y del vértice. ¿Ok? Entonces puede ser la opción A o puede ser la opción C. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, primero que nada, para facilidad, podemos calcular el y del vértice usando la fórmula de menos discriminante entre 4a. O podemos simplemente tomar la función, que ya sabemos que a es menos 3 medios, y evaluarla en el valor de menos 2. O sea, menos 3, paréntesis, la x la cambiamos entre paréntesis, menos 2 a la 2, menos 6 por la x que es menos 2, menos 5, y eso resulta que da 1. ¿Ok? O podemos escribir simplemente toda la cuadrática, presionar cal y darle a la x el valor de menos 2, y eso da precisamente 1. Entonces, aquí resulta que el ámbito de nuestra función va de menos infinito, porque al ser cóncavo hacia abajo viene desde menos infinito hasta la y del vértice que nos dio 1. Entonces la opción correcta es de menos infinito a 1, la opción C. En el ejercicio 214 dice, sea f una función cuadrática dada por ax al cuadrado más 3x más c. Si el vértice de la gráfica de f es 3,5, entonces el valor de c es. Ok, lo primero que hacemos es, sabemos que la x del vértice es 3, que consiste al eje de simetría. El eje de simetría es menos b entre 2a, que da igual a 3. Ahora, sabemos que b es 3, entonces queda menos 3 entre 2a igual a 3. Despejando, 2a pasa a multiplicar, 2 por 3 da 6a igual a menos 3. El 6 que está multiplicando a la a pasa a dividir, entonces queda menos 3 entre 6 menos 1 medio. Con eso ya sabemos que el valor de a es menos 1 medio. Ahora bien, si nosotros queremos saber el valor de c, podemos hacerlo de varias maneras. Aquí vemos un procedimiento donde calcularon el valor de c utilizando la fórmula del discriminante. Personalmente considero que este procedimiento es un poco engorroso y complicado. Es más sencillo optar por esta otra opción. Sabemos que la función en 3 da 5. Entonces simplemente sustituimos la x por el valor de 3 y lo igualamos a 5, que debe ser el resultado. Sabemos que a es menos 1 medio por la x a la 2, o sea, entre paréntesis 3 a la 2, más 3 por el valor de x, que es 3, más c, y eso resulta ser 5. Ahora, simplemente evaluamos un momentito cada una de estas expresiones. Menos 1 medio por 3 a la 2 da menos 9 medios.
más 3 por 3 da 9, más C, este menos 9 medios pasa a sumar y este 9 pasa a restar. 9 más 9, 5 más 9 medios menos 9, resulta que eso nos da 1 medio. Entonces resulta que C es igual a 1 medio. Que en realidad hacer todo este procedimiento que resulta un poquito más complicado. Entonces aquí era simplemente sustituir la X, despejar y ya tenemos nuestra respuesta. El valor de C es 1 medio.